Bueno, exposición final de arte moderno por Juliana Soto, Universidad de Antioquia en la sección al Oriente. Actualmente me encuentro cursando la licenciatura de Artes Plásticas en el cuarto semestre y hoy quiero hablarles un poco sobre Ernst Barlach y Henry Moore, quienes son dos artistas modernos que en sus obras han trabajado en común el tema de la escultura y vamos a conocer un poco de su trayectoria y por qué ellos hacen parte de esta historia de arte moderno. Entonces iniciamos con nuestra biografía de Ernst Barlach. Él nació en 1870, muere en 1938 y fue un escritor, escultor y diseñador expresionista alemán. Además de ser eso, también era dramaturgo y sus obras de escritura pues las llevó al teatro. Él es particularmente conocido por el material en que trabajaba sus obras, que era la madera, el bronce y también, aparte pues como de la escultura, dejó una obra gráfica muy grande con los temas que trabajaba este artista. Entonces era temas relacionados con el realismo, pero con problemáticas sociales, ¿cierto? Su historia es pues bastante interesante porque desde pequeño muestra como mucho talento en la obra gráfica y en 1888 estuvo en Dresde hasta 1891. Su maestro fue también pues Roberto Díaz, quien también fue alumno de esta escuela y lo mismo que su maestro, entonces todos han enseñado en la misma academia. Em, Después él se traslada a París y es donde empieza a desarrollar realmente sus obras y el transcurso pues como de su trayectoria. ¿Qué pasa con Barlach? Que en su obra lo empiezan a llamar, eh, mejor dicho, a su obra la empiezan a llamar arte degenerado, porque el arte degenerado era como los nazis le decían a todo el arte moderno. Entonces él, a pesar de que fue partidario de la guerra, su participación en ella, él pues se había ofrecido como voluntario, pero al vivirla hizo que cambiara de postura en la guerra y eso fue como lo que lo inspiró a cambiar totalmente su obra. Entonces empezó a ir en contra con sus temáticas, a hablar desde temas más humanos y en contra de esas situaciones que se veían. Entonces los nazis empezaron a llamar el arte degenerado como pues una expresión despectiva obviamente y prohibían su divulgación. Entonces particularmente pues ellos lo divulgaron haciendo como obras para hacerlos quedar mal. Entonces en Alemania, todos los artistas que eran tildados como degenerados no podían exhibir sus obras, tampoco las podían vender y estaban pues sujetos a sanciones. Incluso a Barlach se le quemaron aproximadamente 400 obras de su trabajo y se le destruyeron porque pues iban en contra como del movimiento y de los ideales nazis. Más que todo, pues Hitler decía que el arte degenerado era como esa representación de la decadencia y degeneración mental de los artistas y las ganas que tenían de mentirle a la nación. Entonces ellos creían que había un arte puro y otro que estaba mal, que era el arte moderno. Pero con esta manera pues de divulgarlo, lo que hicieron fue que las personas lo acogieran y tuvieran una buena divulgación y tuviera mayor acogida. Entonces fue como algo que le salió en contra. Ya pues para 1897, como les comenté, él se trasladó a París
y él empieza a trabajar como artista independiente. Ahí la obra de él empieza a coger como el drama que tiene, ya les voy a enseñar las obras, y empieza pues a trabajar con la cerámica. Trabaja en el taller de Moods con otros maestros, pero eso es como solo el inicio, porque en 1906 él se trasladó a Rusia y en Rusia es que empieza su historia, por decirlo así, porque lo impresionan los campesinos rusos, el arte popular, y hace que esto influya y cambie totalmente su obra y su camino. Es muy particular porque pues ya que venimos con una trayectoria en arte moderno, entendemos que le pasa lo mismo que a Van Gogh, que a otros referentes como Cézanne, donde incluso son como pues las tragedias sociales y las desigualdades de la época que empiezan a mover las temáticas de estos artistas. Entonces él como se sorprende porque obviamente la desigualdad que veía en París no era la misma que encontraba en Rusia y así empieza como a participar de este camino. Bueno, respecto a lo del arte degenerado, en Berlín se abre un espacio para empezar a exponer obras de este tipo y pues se hace con frecuencia y eh, esto da pues como le da la oportunidad de crear su propio taller. Ya pues periódicamente continúa exponiendo y pues hago un salto de tiempo grande para poder explicarles un poco más desde su trayectoria con las obras. En 1927, una de sus obras se convierte en un icono pacifista. ¿Qué pasa con las obras de él? Como les mencioné, lo impactó pues las temáticas sociales y principalmente entendemos que sus series y sus trayectorias se desarrolla en el tema de los vagabundos, de los campesinos y de estas personas que han sido como más afectadas por las condiciones sociales. Entonces, él habla más de un arte que no era para su época por toda la censura que vive y nos muestra más un legado que es alza la voz para las personas del futuro. Entonces existen legados que terminan alzando la voz por mucho que hayan sido olvidados o incluso derribados. Ya con sus 400 obras quemadas entendemos por qué. Esta es la primera obra que le expone, que es El mendigo ruso. Entonces, la pobreza no es la misma en todos los lugares, pero él encuentra que hay pobres y desigualdades que se ven mucho más crueles de lo que él creía. Y por eso entonces surge la serie. Entonces esta obra con él es interesante porque es la forma que tiene de rebelarse contra las posturas que trajo la industrialización, que es precisamente, podemos referenciar incluso tiempos modernos, que muchas personas se quedan sin trabajo y la única manera que tienen es salir a pedir y parece que no nos doliera pues como estas situaciones de desigualdad. Esta es el mendigo ciego que que también se expone con el mendigo ruso y podemos ver que él no se desprende de la forma, pero sí muestra la expresión en los rostros de los personajes. Entonces sus obras se han replicado y esta es pues una réplica de sus obras porque ya particularmente, aunque quiera criticar un poco la industrialización que se está viviendo con el tema social, su arte empieza a divulgarse. Como les conté, él era escritor, pues más bien con sus letras hacía teatro y daba pues como vida a sus obras. Y este fragmento me pareció que le daba como sentido a la esencia de lo que él era. Entonces también su lucha. Cuando estoy acostada de noche, las almohadas de la oscuridad me oprimen. Algunas veces me envuelve una luz melodiosa, visible para mis ojos, audible para mis oídos. Entonces se agrupan los personajes hermosos de un futuro mejor alrededor de mi lecho.
En Barlash había mucha esperanza por el futuro, por lo visible y lo ciego, a lo que aún no se podía ver en la esperanza de una sociedad. Esta obra es una de sus obras más famosas y yo la verdad no quise borrar nada de la historia y por eso la retrato y la pongo como la vi porque la verdad me pone sensible. El mendigo, primero inicialmente podemos ver a un hombre con sus muletas, con los ojos cerrados, que mira al cielo y está buscando a Dios. Entonces, Parlash hace un mendigo que debe apoyarse en sus muletas, suplicando en oración. Nos ofrece un camino hacia... Yo no soy una persona muy espiritual, pero en su obra vemos cómo podemos llevar a un camino hacia Dios sin la necesidad de adornos, sin coronas, sin los altares, y rompe un poco con todo esto del arte gótico, incluso barroco, que todo era la sobresaturación y la exaltación del personaje de Dios. Y es muy bello porque la localización de esta obra es afuera de una iglesia donde las personas pasan y simplemente la pueden ignorar o la pueden mirar, pero es un mendigo después de la guerra mundial, de una crisis, que aún tiene esperanza y está orando. Es simplemente una de las obras que entra en la modernidad porque empieza a expresar un sentimiento místico y eso me parece súper bello. Ya sabemos que el material es bronce y esta la hace para 1930 para una iglesia. Otra de las obras más representativas que les quiero compartir, la verdad no les traje muchas obras porque se va en serie de mendigos, de mujeres y de todas estas madres que han sufrido por la guerra, pero siento que estas son las que más podrían describir la esencia del artista y es el ángel. Este ángel pesa 130 kilos y casi 3 metros y es apacible porque flota. Tiene las manos en el pecho, tiene un signo de recogimiento, es un ángel que no tiene alas, no hay oro, no hay trompetas, no hay espadas, solo es un ángel que está sereno, en silencio y por encima de la cabeza de todas las personas. Las cadenas en lugar de las alas es supremamente simbólico y vuelve a caer en el tema de la metáfora que nos permite ahora la modernidad. Esta obra es la más importante de él porque se convirtió en un icono. Y lo que pasa con esta obra es que al ser un icono pacifista honra a las víctimas y a los soldados que habían ido a la guerra. Él no habla como de sobredecorar, sino que o de saturar o de mostrar una realidad que no es, sino que muestra una persona que puede representar a un soldado, un hijo, una víctima. Y el encargo se da para su ciudad, que es Güstrow, donde tiene su taller y ahí es donde nos muestra cómo la guerra ya se representa de otras formas, donde ya no hay dolor, ya no hay lágrimas, la tristeza ya no es clara, sino que simplemente llega la guerra y el silencio, pero cómo también eso se transforma a la serenidad y a la paz por las manos en el pecho, donde muestra que el ángel está cogiendo el dolor del mundo. Y yo creo que eso es lo que tiene que ser el arte,
así sea desde la figura transformar. Habla pues de la persecución que él vivió y cómo esta obra tiene 4 réplicas porque la primera obra que hizo fue destruida por los nazis precisamente por su significado y particularmente como les hablaba de arte degenerado, esta es una de las obras consideradas como degenerada para los nazis por toda esta lucha ideológica que tenían. Continuamos un poco con su trayectoria. Les traje un video que me pareció súper puntual y súper práctico, donde va a pasar las imágenes de su obra gráfica, donde podemos ver dibujos y grabado. Let's take a look at Ernst Barlach. Ernst Barlach was an expressionist sculptor, illustrator, printmaker, and playwright. He traveled throughout Germany and with his brother went to Russia in 1906. The wide, flat, open spaces and life of the Russian peasants made a great impact on his art. Forms were simplified, but at the same time monumentalized. He felt empathy and a profound dignity in the life and work of the Russian peasants. Suffering, death, sorrow, and spiritual transcendence were a central focus of his work. Like other expressionists, he used non-literal visual forms to communicate these themes of humanity's inner life. In 1937, his work was labeled as degenerate by the Nazis. He was forbidden to publish or create any art and was removed from his position at the Berlin Academy. He was vilified by the Nazis for speaking publicly against their removal of Katie Kollwitz from the Berlin Academy. His art was removed from public display and many pieces were destroyed. His sculpture was melted down for scrap metal. World War I and its aftermath gave Barlach great distress. In response, his work focused on themes of human suffering and degradation. He did, however, offer a solution to this misery through human effort and kindness. Incluso como dato curioso, entendemos que a él pues muchos de sus amigos tuvieron que guardar sus cuadros, su obra, sus esculturas para poder que no fueran destruidas. Esa obra me pareció muy bonita porque como ya lo mencioné, habla de los temas sociales y esta es de una serie que muestra el hambre y la expresión de los rostros me parece que habla y a sus letras y sus textos nos deja este mensaje que yo creo que lo tomé más que como una frase, un mensaje que me sirve para mi propia carrera como artista. Y es que si el artista muestra solo lo místico, sería inútil, solamente le diría al público que debe permanecer en la niebla. Pero si el artista es capaz de presentar lo místico de tal manera que lo convierta en algo cotidiano, entonces ha conseguido convertir lo ordinario en algo infinito. Y yo lo tomo como cuántas veces buscamos temas que sorprendan, temas que impacten, pero nos olvidamos de la cotidianidad, de que el otro sufre, de que hay hambre, de que hay dolor, de que estamos en una guerra y olvidamos la humanidad. Y con mis autores pasó algo muy particular, es que todos vuelven al cuerpo y al humano. Y en su trayectoria nos muestran precisamente cómo eso es lo que ha desarrollado su sensibilidad. Es por esto que la importancia de Barlach es que cada obra muestra un contexto cultural diferente desde diferentes puntos de vista, por lo que él nos decía que no hay un mendigo igual, no es que uno sea mejor que otro, no, pero hace que su obra se caracteriza por este aporte social, por lo político, porque posibilita la resignificación de los contextos y de la guerra. Además, podemos evidenciar cómo la importancia del material adquiere fuerza con el arte moderno
y nos muestra cómo este se puede adaptar a las diferentes posibilidades del arte. Además, en el arte moderno ya no son los típicos materiales que eran los puros, por decirlo así, como óleo, sino que empiezan a abrirse todas esas posibilidades de la industria, como el cristal, el metal, el hierro, y hace que tengamos otras opciones, y él supo aprovecharse de estas innovaciones para hacer de toda esta modernidad una producción en servicio del arte. También su importancia es que sumó sus puntos de vista al arte moderno, invitando a un arte expresivo, social y político, y a pesar de tener que resistir ante la destrucción de sus obras, el autor sabía que en el futuro él iba a dejar un legado para la paz. Particularmente él no es tan conocido, pero es uno de los padres de la modernidad y es un exponente del expresionismo porque hace que su obra sea la manera de rebelarse contra los postulados de la época. También reforzamos que los campesinos, los mendigos y vagabundos y las personas solitarias eran su manera de expresar toda aquella parafernalia tecnológica, su inconformidad contra ese positivismo exacerbado y la glorificación de una sociedad industrial que le dan la espalda a la humanidad. Y sus trabajos comienzan a romper con el realismo modélico al que nos acostumbró la academia y Renacimiento y todos estos autores clásicos, pero no deja de ser realista ese cambio en la imagen que nos muestra. Entonces se separa del concepto de representación exacta y gana en el volumen, en la profundidad, y juega con la articulación del movimiento, como en la articulación del movimiento, con las líneas, con los ángulos, tanto su obra pues escultórica y gráfica. Y las obras de él no dejan de familiarizarse con la con geometrizar. ¿Cómo así? No dejan de ser parte aunque no dejan de ser parte de tener como estructuras clásicas, como lo podemos ver en algunas obras de, del Renacimiento. Bueno, otro de nuestros exponentes es Henry Moore, que fue un artista inglés conocido por sus esculturas y obra gráfica. Principalmente es conocido por sus esculturas en bronce y mármol, pero yo el día de hoy les quiero compartir la obra gráfica porque me pareció extraordinaria, tanto sus ilustraciones como el trabajo que hace en bocetaje, que creo que podemos considerarlo también como obras de arte. Entonces, Morrissey tiene pues un trabajo por series, son bastantes, pero yo quiero compartirles un poco más. Aspectos relevables o a resaltar que marcaron su obra y algunas referencias y datos bibliográficos. Entonces, ya sabemos que es una de las personas más populares en el arte público, en la, porque modificó la concepción que tenían los ingleses para percibir como el arte escultórico y la percepción del mundo. ¿Qué es el arte público? El arte público, como su nombre lo dice, es este tipo de arte que hacen que sean accesibles a las personas. Entonces son las obras que se sacan del museo y se importa el lugar en el que se ponen. Entonces, un campo, un parque. Y es el arte público lo que permite que se le devuelva un poco el arte a las personas, que las personas vuelvan a sentir que el arte sale de los museos, de las galerías y se vuelve
político porque le empieza a pertenecer a las personas y, y rompe con las zonas supuestamente establecidas para el arte. En la biografía de Moore encontramos que fue el séptimo de 8 hijos, tuvo pues una educación donde inicialmente trabajó con la arcilla y también tallaba en madera. Cuando tenía 11 años, él dijo que ya, que tenía su vocación de por vida, que era ser escultor porque una de sus grandes influencias es Miguel Ángel y ya particularmente pues también sufre este tema de la Primera Guerra, le toca combatir en ella, pero después de esto puede ingresar al Royal College con una beca y por fin trabajar con su interés en la escultura. Él no fue muy apoyado por su familia, pero con estas becas y los profesores del Royal que pudo como sacar adelante como su carrera y su potencial. Ya en las primeras esculturas de Moore encontramos que él tenía un estilo más romántico, un poco de la época victoriana, pues como cambiando el tema, y que recreaba formas naturales, paisajes y animales. Entonces pasa algo muy particular con él, es que él no se desprende totalmente de la forma, sino que crea un tipo de, no lo crea, no sabría decirle si lo crea, sino que más bien hace un híbrido entre forma y abstracción. Entonces no se desprende totalmente de la forma del ser humano porque es el tema que trabaja, pero no es totalmente mimético. Entonces, eso hace que pueda tomar como de referencias nuestro tipo de arte, arte precolombino, y la obra de él también tenga varias, varias referencias al arte totelca maya y especialmente esta referencia que les puse acá para que ustedes pues tuvieran, porque somos muy visuales, que es el chacmol, que es un tipo de escultura que tenían los mayas y representaba la figura humana reclinada y él empieza a reclinar sus figuras, a jugar con las ondas y es bonito porque para los mayas era una figura que servía para colocar ofrendas y rituales, pero Moore lo que hace es deconstruir esta reclinación para hablar de la sociedad en la que estaba viviendo. Em, Algo pues fundamental es que el contacto con la guerra lo cambia totalmente. Y yo les traje la obra gráfica de él porque durante la Segunda Guerra Mundial pasa algo muy particular y es que él no podía salir a trabajar pues como muchas personas realmente por el conflicto que se estaba viviendo. Entonces lo que hace es que se va y mientras se escondía en los subterráneos de Londres, mientras caían las bombas, él dibujaba y dibujaba a las personas que estaban refugiados en el metro, con las caras de desesperanza, con la tristeza, con el agobio, por todos estos temas que estaban viviendo en su contexto. Y esto lo marca porque en estas obras vemos expresión que relata las cicatrices de los conflictos militares. Y aunque él es más conocido como escultor, como un dibujante, también fue muy bueno, pues realmente
a mí me gusta más su obra sobre la guerra porque siento que me transmite una profundidad con la que me conecto más. Pero nos enseña también cómo es de importante llevar del boceto a la escultura y la importancia de la escultura para él. Él decía que la escultura era el verdadero vocabulario de la humanidad. Entonces, su interés principal era la escultura y cómo podía experimentar de, desde esta forma, y a él lo sorprendía mucho cómo era algo realizado por el hombre y cómo con esto encontraba su manera de transmitir su sensibilidad. Ya pues, como les comenté, sus esculturas representan pues abstracciones de la figura humana. Sus temáticas es la madre con el hijo que ha perdido en la guerra, mujeres reclinadas, el cuerpo femenino para él es muy importante y siempre busca la inspiración en la naturaleza. Este dato es muy importante porque la inspiración que busca en la naturaleza, él decía que él podía ver una escultura en las piedras, en los huesos, en las nubes, en los árboles, y esto era lo que le disparaba la creatividad. Entonces vemos cómo se inspira del medio para poder hacer su obra. Esta es una de las primeras obras de Moore que, que hizo en un tallado directo y me parece muy interesante porque la hace para 1930 y se empieza a unir al movimiento modernista. Y lo que le decía el tema de los bocetos es que él ya boceteaba su dibujo para poder tallar como quería que sus obras fueran. Después de lo que vive con la guerra, él empezó a jugar con el tamaño y el balance. Y eso hacía que los cuerpos tuvieran ritmo en las telas, aunque es una tela rígida, vemos movimiento, vemos una expresión en el rostro. Y siempre vamos a encontrar cuerpos porque Moore decía que el cuerpo es uno de los sujetos más exigentes que uno puede abordar, pero también es el que conocemos mejor porque somos su cuerpo. Esta es la primera escultura que él hace después de de la Primera Guerra Mundial, donde después de ver que la manera en que estaban tan unidos en los túneles mm, era a causa de ciertas distancias ideológicas, hace esta escultura que es un grupo familiar haciéndola pública y la sitúa al frente de una escuela. ¿Por qué esta obra es importante? Porque después de tanta distancia representa la salida de la oscuridad, de lo que no se veía y de la unión familiar. Y pues especulando, se podría decir que es él con su esposa y con su hija, porque él siempre deseó tener una familia. Como les conté, pues él siguió el estilo romántico, pero en sus obras empezó a desarrollar algo particular que eran estos vacíos. Y no pierde incluso pues las formas onduladas que vemos con frecuencia en sus obras. Esta obra es muy importante porque es West Wind, que es la primera comisión publicada de Moore, y lo que hace es que muestra su influencia por Miguel Ángel y cómo se vuelve a abstraer como la figura y tomando referente de Maya. ¿Qué pasa con esta obra? Que es una de las obras que le genera gran riqueza y hace que ellos se muden a Peregrine
y allí realicen como su vida, a pesar de tener tanta riqueza por estas obras. eh, no cambia, pues no nos obsenta como es lo que tiene, sino que lo que hace es buscar como la manera de dejar pues este legado y patrimonio a su familia. Em, Como les mencioné anteriormente, el vacío en la obra de Moore es supremamente interesante porque es lo que rompe y lo que lo diferencia de los artistas clásicos y lo que lo hace moderno, y es la poética de que es ilógico que un material tan fuerte tenga un espacio. Entonces, estos espacios hacen que los vacíos de él representen una configuración del espacio con la materia. Entonces, la obra ya no es solamente la escultura, sino el paisaje que tiene la escultura, y la, la materia, la obra también se vuelve parte del espacio, entonces todos entran como en un diálogo en común. ¿Qué pasa con estos espacios? Que las obras tienen mucha fuerza y mucha autonomía, pero al tener los espacios adquieren una vida propia y le dan independencia a los objetos. Es una obra que es estática, pero es vital y no deja de transmitir una fuerza y una tranquilidad según lo que veamos, porque él se inspiró pues como en las montañas de su lugar de nacimiento, mostrando que eran como las montañas sus esculturas inquebrantables debido al gran tamaño y cómo se mezclaban con el paisaje. Les traje unos ejemplos de cómo se mezclan sus esculturas con el paisaje, donde vemos que atraviesan al espectador, y un poco de otras obras y su trayectoria para conocer un poco sobre él. Henry Moore, genial escultor británico nacido en 1898. Su escultura es la suma del conocimiento, la síntesis de la forma y el movimiento de todos los tiempos. Fascinado por las culturas antiguas, supo captar la esencia de su expresión artística, griega, egipcia, africana, maya, azteca, etc., y fusionarla en una escultura contemporánea, profunda y vital. La cualidad distintiva del arte más primitivo es haber sido creado por un pueblo en estrecho contacto con la vida, y cuyo arte era un medio para expresar sus creencias, esperanzas y temores de vital importancia. Un escultor debe esforzarse continuamente por pensar y utilizar la forma de su totalidad espacial completa. En la investigación de Moore por la forma y el espacio, encontró la expresión de una energía interior poderosa, la importancia del vacío. Las oquedades adquieren el mismo peso que la masa sólida, cóncava y convexa, dos medios mundos a un solo tiempo. Figuración y abstracción, esculturas orgánicas, antropomórficas, un universo de formas. Con eso me parece muy especial resaltar que en su trayectoria vemos como todo es importante, porque el vacío se vuelve una representación de un espacio o de una materia. Y
en el arte moderno todo se vuelve como una metáfora de todas esas subjetividades y sobre todo a los temas socioculturales, de lo que puede representar ese vacío de la sociedad o el vacío de las personas después de vivir una guerra con sus temáticas. Él, a él no le fue mal como artista y para finales de los años 1930 30, ya era conocido a nivel mundial. Fue una figura muy importante y crea una fundación. En su fundación, pues lo que hace es que deja su legado a su hija Mari y a su esposa Irina. Y la fundación pues no solo era con el objetivo de tener un descuento en el pago de impuestos, sino que también busca promover como un poco la divulgación de las esculturas de él y actualmente es un museo. Entonces también nos hace pues como un aporte a nosotros como artistas con la posibilidad de que algún día vamos y conozcamos el museo y conozcamos personalmente sus obras y su magnitud. En conclusión, el vacío en la obra de Moore es una representación entre el espacio y la materia y esto hace que una escultura estática tenga vitalidad. La mayoría de obras de arte de Henry Moore son de arte público. Esto hace que acerque a las personas con el arte y su obra se vuelve más accesible a todos, acercándolo a las personas. Su arte es político, esa es una de las razones por las que considero que el artista es de arte moderno, también por la expresión de sus personajes, por la expresión de su trazo y la importancia de sus movimientos y sus temáticas sociales a las problemáticas. Porque una particularidad del arte moderno es que los artistas suman su punto de vista a cosas que ya conocemos, que ya hemos visto, pero tienen algo que decir diferente. Y el contacto pues con el material que particularmente todos terminan como haciendo uso de materiales que permiten la industrialización. Esto me pareció muy importante resaltarlo, es que aunque Henry se inspire de la naturaleza y la humanidad para dar vida a sus esculturas, él no cae en la mímesis y como lo hacían anteriormente, se inspiraban en la naturaleza pero lo copiaban, pero él no, él hace que la naturaleza sea lo que le dé la creatividad pero adquiriendo su estilo propio y eso hace que estos artistas tengan algo más para nosotros y nos muestren cómo las funciones del arte han cambiado. Bueno, muchísimas gracias por su atención. Recuerden que hay mucho arte por estudiar y que en tiempos adversos los artistas siempre florecen, como lo hicieron estos grandes referentes que pudimos ver el día de hoy. Recuerden que les habló Juliana Soto.